Buenas tardes. Estoy esperando la respuesta a las preguntas que se le realizó. ¿Cómo cambia el sentido cuando se invierte el orden de los términos de la resta? En diferentes operaciones, profesora. A ver, en diferentes operaciones, ¿cómo? ¿Cómo cambiar el sentido cuando se invierte el orden de los términos de la resta? Si ustedes se dan cuenta, en la suma, el vector es igual que en la resta. Tenemos los procedimientos gráficos del paralelogramo y del triángulo. Si ustedes se dan cuenta, en la resta, ¿sí? Hablemos solamente lo que es queda en del la lado resta. derecho. La A queda del lado derecha y la B queda del lado izquierdo, profesora. ¿Pero en qué de las cuáles de las operaciones? En la resta queda del lado derecho y en la suma queda del lado izquierdo. Este vector resultante que está aquí, ¿a cuál está perteneciendo? Tenemos el vector A, el vector B, el vector resultante, ¿de qué operación es? De la suma. ¿Por qué de la suma? Si nosotros aplicamos lo que es en el triángulo, lo que es cabeza-cola, ¿sí? Lo que es en el triángulo, cabeza-cola, el vector resultante de la operación de la resta sería el vector A menos el vector B, que sería la resultante de que va ¿de dónde? De la cabeza del vector B, ¿sí? Bueno. A la cabeza del vector A. Entonces estamos aplicando lo que es por eso viene a ser el de método cabeza del a triángulo cabeza-cola. Sería el vector de la resultante al vector A menos el vector B. Al vector B. Ya. Y lo que es la resultante en lo que es el método del paralelogramo en el vector suma, entonces sería que el vector A más el vector B
¿cuál sería la resultante? Si el vector B, perdón, si el vector A es el que se origina al otro extremo. Si ven el vector A originado en el otro extremo. Entonces, el vector A está ¿de dónde? Al vector B, perdón, está uniéndose con la cabeza de la resultante de los dos vectores. El vector B, ¿qué tenemos aquí? Cabeza, cola, cabeza, cola. Y tenemos cabeza, cabeza con el vector resultante de A más B. Entonces, al igual que en la suma, como dice, que al igual que en la suma de vectores, en la resta tenemos los procedimientos gráficos del paralelogramo y del triángulo cabeza-cola. ¿Sí? Entonces, al igual que en la suma, en el vector resta también tenemos los procedimientos gráficos del paralelogramo y el triángulo cabeza-cola. O sea, que los mismos procedimientos que se aplican en lo que es el vector suma, ese mismo procedimiento será aplicado en lo que es el vector resta. Ahora, si se invirtiendo los términos en la resta, si ustedes hacen se invierte el término en la resta, ¿cómo quedaría el vector resultante en la resta? Se invierten los términos. Si ustedes invierten los términos en la resta, ¿cómo quedaría el vector resta? ¿Cómo quedaría el vector resta si ustedes invierten los términos? En la primera gráfica, el vector resta, ¿cómo le salía el vector resultante en la resta? ¿Por dónde era el sentido de la flecha? ¿Qué pasamos a dividir, profesor, entonces ahí? Están invirtiendo los sentidos, por eso le dice, invirtiendo los términos en la resta. Ustedes invierten los términos, ya no le va a quedar el vector A menos el vector B, como le indicaba la primera imagen. Si ustedes se dan cuenta, el vector resultante en la resta de A, el vector A menos el vector B, es el vector resultante. Miren la dirección de la flecha. Ahora, si ustedes invierten esos términos, ¿cómo le quedaría el vector resultante en la resta? Si ustedes están invirtiendo los términos, ya los términos... Vector B menos vector A. Ya al invertir los términos, ¿ustedes qué harían?
sería el vector A, que tenemos que cabeza, ¿sí? El vector B, tenemos en el vector A, ¿cómo quedaría? Perdón, el vector B, ¿cómo quedaría? Si el vector A tiene cabeza, cola, ¿sí? Con la resultante, diga. Si ustedes invierten estos dos valores, al invertir en la resta, el vector resultante toma la dirección del módulo hacia abajo. Entonces, al invertirlo, va a invertir con el Sería vector B, cabeza, cola. que quedaría cabeza a cabeza. Entonces, si ustedes se dan cabeza. cuenta, en el primer vector, que lo que tienen en el vector A, está saliendo cabeza, cola, cabeza a cabeza con el vector A. Entonces, la resultante en la resta del vector resta quedaría el vector A menos el vector B. Y si ustedes invierten los términos, al invertir esos términos, ¿cómo le quedaría? El vector A, cabeza, diga, la resultante, cola. Llega el vector B, tienen cabeza, cabeza. Están invirtiendo los términos. Entonces, el vector resultante le quedaría en la resta el vector B menos el vector A. ¿Por qué? Los términos son invertidos. Miren la diferencia, el sentido que tiene el 1 y el sentido que tiene al invertir los términos. La dirección del módulo, si la dirección del módulo del vector resultante quedaría con una dirección hacia abajo. Cuando han invertido los términos en la resta, que quedaría vector A, perdón, vector B menos el vector A. En la otra, ¿cómo le quedaría el término? En la resultante quedaría A menos B con el vector del módulo hacia arriba. Invierten los términos, queda hacia abajo. Al invertir los términos, estamos hablando de los vectores A y el vector B. Luego hablemos sobre lo que son las propiedades de la suma y la resta en los vectores. Cuando hablamos de lo que es las propiedades de suma y resta de vectores, estas tienen diferentes propiedades. Está la propiedad asociativa. Esa propiedad asociativa tiene la siguiente fórmula, que sería, ustedes pueden agrupar un término, el vector A más, ¿sí? Y este más multiplica a lo que está dentro del paréntesis, que sería el vector B más el vector C. Y eso va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C. Entonces, cuando ustedes les pregunten en un ejercicio que apliquen la propiedad asociativa en la suma de vectores, verá que la propiedad asociativa es la suma de vectores. Es donde ustedes tienen que hacer una comprobación. Si ustedes al unir los términos y unen los términos, el vector A más, y unen el vector B más el vector C, ¿sí? Al ustedes comprobar lo que les sale en esta resolución de esta suma, tiene que ser igual al agrupamiento que ustedes han realizado acá. El resultado tiene que darle lo mismo. Tanto lo que le dio en el agrupamiento del primer término, como en el agrupamiento del segundo término. De eso se trata lo que es la propiedad asociativa. Ahora, tenemos la propiedad conmutativa. En la propiedad conmutativa es la suma de vectores que van a sumar el vector A más el vector B, y eso va a ser igual. Es una forma que ustedes inviertan los términos del vector A más el vector B, y esto tiene que darle lo mismo. Tiene que darle lo mismo que a lo que ustedes sumen el vector A más el vector B, eso va a ser igual al vector B más el vector A. O sea,
La propiedad conmutativa es una propiedad a la cual ustedes van a hacer comparaciones. Comparar, ¿qué van a comparar? Que el módulo, que los términos que ustedes hayan invertido le dé lo mismo. Elementos opuestos, ¿ya? Cuando hablamos de lo que son los elementos opuestos, quiere decir que el vector A más el vector B va a ser igual a 0 cuando el vector A es igual al vector B, pero menos B negativo, ¿sí? O sea, que el vector A más el vector B va a ser igual a 0 cuando, analicen bien la fórmula, que el vector A más el vector B es igual a 0 cuando el vector A es igual a menos el vector B. En ese caso, el vector A más B va a ser igual a 0. Cuando se cumpla, ¿sí? Cuando se cumpla la regla que le dice que el vector A es igual a menos el vector B. En ese caso, la suma de A más B va a ser igual a 0. Eso cuando hablamos de que es un elemento opuesto. Ahora, cuando es un elemento neutro, es que cuando el vector A más 0, eso va a ser igual al vector A. Tienen que saber reconocer cuando es un elemento neutro, cuando es un elemento opuesto, cuál es la condición que hay que cumplir. Cuando es un elemento neutro, la condición que tienen que cumplir es que cuando el vector A más el vector 0, eso va a ser igual, cuando haya la suma entre el vector A más 0, eso va a ser igual al vector A. La resta de vectores no cumple la propiedad conmutativa, ya que, ¿por qué la resta de vectores no cumple lo que es la propiedad conmutativa? Porque cuando le dice que el vector A menos el vector B, está diciendo que no es igual a cuando ustedes tengan que el vector B menos el vector A, ¿sí? Entonces, cuando ustedes apliquen la propiedad conmutativa en la resta, hay una diferencia, o sea que no va a ser igual a que ustedes como en el vector suma se decía que el vector A más el vector B era igual al vector B menos el vector A. Hay una diferencia en la propiedad conmutativa de la suma y de la resta. En la resta dice que el vector A menos el vector B no es igual a que ustedes tengan que el vector, perdón, a que el vector B menos el vector A. O sea, no hay una relación entre el vector A menos B, no hay relación que el vector B menos A. ¿Por qué no existe una relación aquí? ¿Por qué se dice que no es igual? ¿Quién me puede decir por qué me dice que no es igual? Profesora, porque se resta, ¿no? ¿Por? ¿Por qué en la propiedad conmutativa de la resta? Porque se resta, ¿no? A ver, otra cosa que se la pongo más fácil. Si yo digo que el vector A tiene un valor de 2, ¿sí? El vector B va a tener un valor de 5. Hagan la operación. ¿Cuánto les queda aquí?